Mi propia familia abusó de mí desde que tenía 7 años. Esta es mi historia, una que guardé por años, una que me transformó y que hoy comparto con ustedes porque sé que alguien en algún lugar necesita escucharla. No es fácil, no es bonita, pero es real. Y si hay algo que aprendí es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene el poder de sanar. Todo comenzó cuando apenas tenía 7 años. Esa edad en la que todavía crees en la magia, en la que tu casa debería ser tu fortaleza, tu refugio del mundo exterior. Pero para mí, mi hogar se convirtió en mi prisión. Vivíamos en una casona antigua, de esas que tienen historias en cada rincón. Allí habitábamos todos, mis padres, mis abuelos, mis primos. Una gran familia bajo un mismo techo. Suena acogedor, ¿verdad? Pues déjame decirte que las apariencias engañan más que tu ex cuando te decía que solo eran amigos. Y hablando de traiciones, si quieres saber cómo terminó todo esto, más te vale darle follow porque lo que viene es heavy. Entre todos los que vivíamos allí, había un primo mayor que yo. Significativamente mayor. Y fue él quien convirtió mi infancia en una pesadilla de la que no podía despertar. Al principio, las cosas parecían normales. Juegos típicos de primos, convivencia familiar, esas cosas. Pero poco a poco, de forma gradual y calculada, todo comenzó a cambiar. Lo que empezó como algo aparentemente inocente fue escalando hasta convertirse en algo oscuro, algo que un niño de 7 años no debería ni siquiera conocer. Las primeras señales fueron sutiles. Demasiado sutiles para que un niño las identificara como algo malo. Comenzó con una alberca inflable en el jardín durante el verano. Diversión simple, ¿no? Luego vinieron los baños conjuntos. Son niños, son primos, se divierten, decían los adultos. Y yo, siendo tan pequeño, no sabía cómo expresar la incomodidad que empezaba a sentir. Pero mi primo sí sabía lo que hacía. Cada paso estaba calculado, cada límite que cruzaba era uno más en una progresión deliberada. Pronto, las cosas dejaron de ser inocentes por completo. Mira, toca esto, me decía. Y así empezó. Las amenazas llegaron después, cuando intenté resistirme. Me decía que me golpearía, que me lastimaría. Y para un niño de 7 años, esas amenazas son absolutamente aterradoras. El miedo de morir por una golpiza era muy real para mí. Él era mucho más grande, más fuerte, y yo estaba completamente vulnerable. Los abusos comenzaron a intensificarse. Me obligaba a ver contenido XXX en Internet. Me forzaba a practicarle orales. Y todo esto mientras yo era apenas un niño que debería estar preocupándose por la tarea de la escuela y cuál caricatura ver en la tarde. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Vivir en esa casa antigua significaba que sabía exactamente cuándo llegaría. Escuchaba sus pasos, sentía la presión de saber que en cualquier momento podría entrar a mi habitación con la intención de abusar de mí. Desarrollé una técnica de supervivencia, apretar. Apretar mis músculos con todas las fuerzas que tenía para evitar que la introducción ocurriera. Un niño de 7, 8, 9 años, luchando cada noche por proteger su propio cuerpo de esta manera. ¿Puedes imaginar ese nivel de terror constante? Esta situación se extendió durante 3 años completos. 3 años de mi infancia robados, 3 años de vivir en constante miedo, 3 años de cargar un secreto que pesaba más de lo que mis pequeños hombros podían soportar. Lo más devastador no fue solo el abuso en sí. Lo más doloroso fue que cuando finalmente reuní el valor para contarle a mis padres, ellos no me creyeron. No me creyeron. Pero espera, porque se pone peor. No solo no me creyeron, sino que me culparon a mí. Me acusaron de incitarlo, de provocarlo. Un niño de menos de 10 años siendo culpado por el abuso que estaba sufriendo. Deja que eso se asiente por un momento. Imagina cargar con esa culpa, esa vergüenza, ese sentimiento de que algo que te están haciendo es tu responsabilidad. Imagina ser un niño y que tus propios padres, las personas que se supone deben protegerte más que nadie en el mundo, te señalen como el culpable de tu propio abuso. El mensaje era claro, no había salida, no había ayuda, no había escape. Estaba completamente solo en esto. La situación llegó a su punto crítico cuando decidí intentar hablar del tema nuevamente. Mi primo se enteró y su respuesta fue brutal y calculada. Me golpeó tan fuerte que me abrió la ceja. Me partió el labio.
Mi cara quedó destrozada, hinchada, sangrando. Y fue en ese momento, con mi rostro hecho pedazos, que finalmente hubo consecuencias. Pero incluso entonces, incluso con la evidencia física del ataque visible para todos, algunos miembros de la familia seguían culpándome. Seguían diciendo que yo lo había provocado, que yo había incitado todo. Un niño golpeado siendo culpado por su propia golpiza. Después de ese incidente, se hicieron algunos cambios en la casa. Cerraron la puerta que conectaba las dos partes de la vivienda. Ahora solo nos separaba una pared de bloques de concreto de 14 centímetros. Podía escuchar todo del otro lado. Y él seguía allí, tan cerca, siendo mi vecino forzoso. Los años posteriores fueron extraños y tensos. Seguíamos siendo vecinos, separados apenas por esa delgada pared. Lo veía constantemente, en las mañanas cuando salía a la escuela, cuando regresaba, cuando simplemente existía en mi propia propiedad. Sus miradas decían todo lo que sus palabras no podían. Eran miradas cargadas de significado, de amenaza silenciosa, de recordatorios de lo que había hecho. Especialmente cuando empecé a tener novia siendo adolescente, sus ojos me seguían con una expresión que claramente preguntaba, ¿ya olvidaste lo que te hacía? Esas miradas eran otra forma de control, otra forma de mantenerme en un estado de miedo constante. Era su manera de decir que aunque el abuso físico había terminado, su poder sobre mí continuaba. Durante un tiempo, simplemente traté de ignorarlo. Evitaba el contacto visual, tomaba rutas diferentes cuando era posible, minimizaba cualquier interacción. Pero la tensión seguía creciendo, acumulándose como presión en una olla. Llegó un día en que él intentó normalizar las cosas. Intentó saludarme como si nada hubiera pasado, como si fuéramos primos normales con una relación normal. Buenos días, me dijo, con esa mirada de mierda que conocía tan bien. La primera vez, lo ignoré completamente. Pero él insistió. Para ese momento, yo ya tenía 17 años y él 24. Yo había crecido, me había desarrollado físicamente. Ya no era ese niño pequeño e indefenso. Nuestra complexión física era ahora similar. Cuando se me acercó por segunda vez con esa actitud condescendiente, algo dentro de mí se rompió. O mejor dicho, algo se arregló. Nos agarramos a golpes. Durante la pelea, él intentó tocarme el trasero de manera burlona, como si todo fuera una broma para él, como si quisiera demostrar que todavía tenía ese poder sobre mí. Pero se equivocó. Completamente. Algo se liberó en mí. Toda la rabia, todo el dolor, todo el miedo acumulado durante años salió de golpe. Lo golpeé con toda la fuerza que tenía, con toda la frustración de una infancia robada. Su madre salió a defenderlo. La misma mujer que siempre se había burlado de mí por decir que su hijo me había abusado, la misma que me llamó mentiroso durante años. En el caos de la pelea, ella recibió un golpe sin querer. Oye, espera, ¿te parece que me pasé? Coméntame abajo qué hubieras hecho tú en mi lugar. En serio, quiero saber tu opinión. Las consecuencias fueron significativas. Él perdió algunos dientes y sufrió una fractura de pómulo. Y aunque no fue intencional, representó un punto de inflexión. Las cosas nunca volvieron a ser igual después de ese día. Después de que todo salió a la luz, enfrenté otro tipo de abuso, los prejuicios de mi propia familia. Durante muchos años, varios miembros de mi familia asumieron que yo era homosexual simplemente porque había sido abusado sexualmente por un hombre. Como si el abuso determinara mi orientación. Como si ser víctima de un crimen me definiera de alguna manera. Esta suposición equivocada vino con sus propias restricciones y daños. No me dejaban dormir en casa de amigos varones cuando había reuniones. No me permitían participar en actividades normales de chicos por miedo a que yo hiciera lo mismo. ¿Lo captas? Yo, la víctima, siendo tratado como un potencial perpetrador. Me convirtieron en el villano de la historia, cuando toda mi vida había sido la persona más lastimada por esta situación. Era como si el abuso que sufrí me hubiera marcado permanentemente en sus ojos, no como alguien que necesitaba apoyo y comprensión, sino como alguien peligroso, alguien de quien desconfiar. Esa desconfianza, ese rechazo de mi propia familia, fue en ciertos aspectos tan doloroso como el abuso original. Porque significaba que no solo me habían robado mi inocencia y mi seguridad, sino que también me habían robado el apoyo incondicional que toda víctima merece. A pesar de todo lo que pasé,
hay algo de lo que me siento profundamente orgulloso: nunca dejé que lo que me ocurrió me definiera de manera negativa. Nunca desarrollé paranoia severa por lo que pasó. No arrastré complejos debilitantes. ¿Por qué? Porque desde el principio, incluso siendo tan joven, supe algo fundamental: no era mi culpa. No elegí esa vida. No pedí ser abusado. No provoqué nada. No incité nada. Era un niño inocente que fue víctima de un depredador, y esa verdad simple pero poderosa me mantuvo cuerdo durante los momentos más oscuros. Hay una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir. Durante muchos años, simplemente sobreviví. Pero eventualmente aprendí a vivir de verdad, a no dejar que mi pasado dictara mi futuro. Claro, el camino no fue fácil. Hubo terapia, mucho trabajo personal, momentos de dudas y de dolor. Pero siempre mantuve esa convicción central: yo no tenía la culpa de nada de lo que me ocurrió. Hoy tengo más de 25 años. He construido una familia propia, una vida de la que estoy orgulloso. He logrado crear el tipo de hogar seguro y amoroso que yo nunca tuve cuando era niño. Mi historia no es única, y ese es precisamente el punto. Hay miles, tal vez millones de personas que han pasado por experiencias similares o peores. Personas que cargan en silencio con el peso de abusos que nunca pidieron, que nunca merecieron. Por eso comparto esto. No por buscar lástima o por querer ser visto como una víctima para siempre. Lo comparto porque sé que hay alguien ahí afuera que está pasando por algo similar, que se siente culpable, que se siente sucio, que se siente roto. Y necesito que esa persona sepa: no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. No elegiste esto. No lo provocaste. Eres una víctima, y mereces compasión, apoyo y justicia. Si estás pasando por abuso en este momento, por favor, escúchame, busca ayuda. Cuéntale a alguien. Y si la primera persona no te cree, cuéntale a otra. Y a otra. No te rindas hasta que encuentres a alguien que te escuche de verdad. Sé que es aterrador. Sé que parece imposible. Sé que el miedo puede paralizarte. Pero tu silencio solo protege a tu abusador. Tu voz es tu poder, y aunque ahora mismo no lo sientas, tienes ese poder dentro de ti. Si eres padre, madre, tutor o cualquier adulto responsable de un menor, cree a los niños cuando hablan. No siempre será fácil escuchar lo que tienen que decir, pero tu primera reacción debe ser creerles y protegerlos. El daño de no creer a un niño que está siendo abusado es incalculable. Y si conoces a alguien que ha sido víctima de abuso, no lo juzgues. No asumas cosas sobre su sexualidad, su personalidad o su futuro basándote en lo que les hicieron. Ofrece apoyo incondicional. A veces, simplemente escuchar puede salvarte la vida a alguien. Miren, sé que esto ha sido intenso, pero si has llegado hasta aquí, significa que te importa. Comparte este video, puede que le salves la vida a alguien. En serio. Cuando miro hacia atrás a todo lo que pasé, a veces todavía me cuesta creer que esa fue mi realidad. Que ese niño asustado, golpeado y abusado fui yo. Pero también veo cuánto he crecido, cuánto he sanado, cuánto he construido a pesar de todo. Y eso me llena de orgullo. No voy a romantizar el trauma. No voy a decir que me hizo más fuerte o cualquier otra frase motivacional vacía. El abuso es horrible, punto. No tiene lado positivo. Pero lo que sí puedo decir es que sobreviví, y que ahora puedo usar mi historia para ayudar a otros. Hay días difíciles todavía. Hay momentos en que ciertos olores, sonidos o situaciones me transportan a esa casona antigua, a esas noches interminables de miedo. El trauma no desaparece completamente solo porque lo procesaste. Deja cicatrices. Pero las cicatrices son evidencia de que sanaste. Son evidencia de que sobreviviste a algo que intentó destruirte. Y hay un poder tremendo en eso. Si has leído hasta aquí y te identificas con partes de mi historia, quiero que sepas algo: no estás solo. Nunca estuviste solo, aunque se haya sentido así. Hay comunidades de sobrevivientes, hay terapeutas especializados, hay recursos disponibles. El camino hacia la sanación existe, aunque a veces parezca imposible de encontrar. Y si nadie te lo ha dicho todavía, déjame ser el primero: lo siento. Siento que hayas tenido que pasar por eso. No te merecías nada de eso. Eres valioso, eres importante, y tu vida tiene significado más allá de lo que te hicieron.
Esta es mi historia, pero también es una invitación. Una invitación a romper el silencio, a buscar ayuda, a no cargar solo con el peso de secretos que nunca debiste guardar. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Tú importas. Esta historia es solo una de las muchas que tengo para compartir. He vivido otras experiencias complicadas que también necesito desahogar. Si quieren que siga contando, déjenmelo saber en los comentarios. Hay mucho más que decir, muchas más lecciones que compartir, mucho más apoyo que ofrecer. Porque al final del día, todos estamos tratando de navegar este mundo complicado y doloroso. Y si mi historia puede hacer que el camino de alguien más sea un poco menos oscuro, entonces valió la pena compartirla. Gracias por leer. Gracias por escuchar. Gracias por importarte lo suficiente como para llegar hasta el final. No estás solo. Nunca lo estuviste. Recursos. Si estás siendo abusado o conoces a alguien que lo está, busca ayuda inmediatamente. Líneas de ayuda locales para víctimas de abuso, terapeutas especializados en trauma, comunidades de apoyo para sobrevivientes. Tu vida importa. Tu historia importa. Tú importas.